No creía en ella. Crecí escuchando las historias. Claro, mi abuela nos decía, hijos, si oyen llorar a una mujer de noche, no salgan. Es ella. Está buscando a sus hijos y se llevará los suyos. Yo me reía. Para mí era un cuento. Un mito de esos que usan los viejos para asustar a los niños y mantenerlos en casa antes de que oscureciera. Mi escepticismo era mi armadura hasta esa noche. Vivo en un pueblo que se muere lentamente, en las afueras. Mi casa es la última sobre el camino de terracería que se pierde entre los ahuehuetes y el río. No tengo vecinos cerca, solo el silencio y a veces el viento. Esa noche en particular, el silencio era diferente, era denso, como si el aire pesara más de lo normal. Había una humedad que se pegaba a la piel, un frío que no venía del clima, sino del suelo, como si la tierra estuviera soltando el aliento de algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Eran cerca de las 11. Estaba en la cocina, tomando una taza de café, revisando el celular sin señal, como siempre. El único sonido era el zumbido bajo del viejo refrigerador. De repente, el refrigerador se detuvo. El silencio fue absoluto, y entonces la escuché. No fue un grito desgarrador como en las películas, no, fue un lamento, pero no desde afuera, fue extraño. Sonó como si alguien estuviera llorando al fondo de un pozo, o como si el sonido viniera debajo de la casa, un gemido húmedo, sofocado. Mi primera reacción no fue miedo, sino confusión. Pensé, ¿será un animal? ¿Algún perro herido? Me asomé por la ventana de la cocina. La luna estaba llena, pero su luz no iluminaba, más bien teñía todo de un tono enfermizo, plateado. En el camino de terracería no había nada, solo los ahuehuetes, inmóviles, sus ramas como brazos esqueléticos. El llanto cesó. Suspiré, culpando al viento. Me serví otro café, pero cuando el líquido caliente tocó la taza, ella volvió a llorar. Esta vez estaba más cerca. Era un lamento desconsolado, de esos que te rompen el alma, pero había algo en él que no cuadraba. El patrón era extraño. No tenía el ritmo natural de alguien que solloza. Era como una grabación que se repite con pequeñas variaciones. Un hipo, un gemido, un suspiro. Hipo, gemido, suspiro, siempre igual. Y entre cada ciclo, un silencio que no era vacío, sino expectante, como si en ese silencio ella estuviera escuchando para ver si alguien la había oído. El miedo me llegó cuando me di cuenta de que el llanto no venía del camino, venía de la puerta de atrás. La puerta de atrás es de madera maciza, con un cerrojo oxidado que nunca uso porque siempre está atrancada con un madero. Me quedé paralizado en la cocina, viendo el pasillo oscuro que llevaba a esa puerta. El llanto era ahora un susurro húmedo al otro lado de la madera. Pude escuchar cómo sus dedos, sí, es que tenía dedos, rozaban la superficie, buscando la hendidura, la entrada. No sé por qué lo hice, pero me acerqué. Caminé por el pasillo en penumbras, cada paso crujiendo bajo mis pies como un disparo. Me pegué a la pared, evitando el centro del pasillo, como si eso me hiciera menos visible. A 1 metro de la puerta me detuve. El olor era insoportable. No era a flores marchitas ni a lodo del río como dicen las leyendas. Olía a carne podrida, sí, pero también a algo peor, a cama de hospital, a enfermedad crónica, a un cuerpo que ha estado llorando por dentro,
por siglos. Puso mi oído contra la madera. El llanto cesó de inmediato. El silencio fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latir en mi oído. Y entonces ella susurró, no con una voz fantasmal, sino con una voz que era idéntica a la mía. Me dijo, con mi propio tono, el mismo que uso cuando hablo. Déjame entrar. Tengo frío. Me duele mucho la cabeza. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna hasta los huesos. No era una imitación, era mi voz, la misma que usaba cuando llamaba a mi mamá para pedirle que me abriera la puerta cuando olvidaba las llaves. El mismo tono, la misma entonación. Me aparté de la puerta como si me hubieran dado unos choques eléctricos. Caí al suelo del pasillo, arrastrándome hacia atrás con las manos y los talones, sin dejar de ver la puerta. El madero que la aseguraba comenzó a vibrar, no con fuerza, sino con una insistencia enfermiza, como si algo con muchos nudillos lo estuviera golpeando en la punta de los dedos. Abre, dijo de nuevo, con mi voz, pero esta vez se dejó escuchar una risita. ¿Ya no me quieres, hijo? Ahí fue cuando entendí por qué mi abuela nos decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, le abriéramos la puerta. No era porque ella fuera a entrar, era porque al abrir nosotros saldríamos. Sentí una necesidad abrumadora de correr el cerrojo. Mis manos temblaban, pero mis dedos se estiraban hacia él como si tuvieran voluntad propia. Un impulso primitivo, cálido, me susurraba al oído. Solo un segundo. Solo corres el cerrojo, la ves, te aseguras de que sea tu madre. Solo un segundo. Me mordí la mano, literalmente. Me hice sangrar para que el dolor me despertara de ese trance. Logré arrastrarme hasta la cocina. Tomé el viejo rosario de mi abuela que cuelga junto a la estufa y me encerré en la despensa. Un espacio pequeño, sin ventanas. Ahí pasé la noche, apretando el rosario, escuchando cómo ella pasó de usar mi voz a usar la voz de mi abuela, luego la de un niño que no reconocí, luego un coro de voces que lloraban al unísono, todas pidiéndome que abriera. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la despensa, el silencio regresó. Un silencio normal, de pueblo, despertando. Salí temblando. Fui a la puerta de atrás. El madero seguía en su lugar, el cerrojo intacto, pero en la parte inferior de la puerta, donde la madera está más vieja y porosa, había 5 marcas. No eran rasguños de uñas, eran marcas de dientes, pequeñas, como de un niño, pero dispuestas en una mordida que había intentado perforar la madera. Salí al exterior. El camino de terracería estaba mojado, como si hubiera llovido, aunque la tierra a 2 metros de la puerta estaba seca, y en el polvo, justo frente al umbral, había un charco. No era agua, era un líquido espeso, oscuro, con un brillo aceitoso. En medio del charco había un mechón de cabello largo y negro, enredado como si alguien se lo hubiera arrancado de la cabeza. Desde esa noche no he vuelto a dormir bien. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que a veces cuando el silencio se vuelve denso, cuando la noche está húmeda y la luna está llena, escucho un eco en mi propia cabeza, un eco de mi voz. Pero ya no sé si es ella imitándome o si soy yo quien está empezando a imitarla a ella. Y lo más aterrador de todo es que cada noche, cuando miro esa puerta, ya no sé si quiero mantenerla cerrada o si quiero abrirla yo mismo para que el silencio acabe de una vez.
No le abran, por favor. No importa con qué voz le suplique.